Buenos días RD, qué gusto compartir con ustedes en este viernes 1 de julio. Ya empezaron los memes a circular, ¿verdad? Ya llegó julio. Qué bueno compartir aquí a través de los estudios de Teleradio América. En este programa Buenos Días RD, ya en el viernes tenemos un recuento de la semana buenísimo, pero más que todo siempre con cosas interesantes que vamos a tratar, profesionales que vamos a tener y en fin, una amalgama de cosas para ustedes. Así es que vamos a arrancar con buen pie poniendo el programa en manos de Dios. Dice esta Salmo 8, esta de Salmo 8. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Amén. Ahora sí estamos listos para arrancar, ¿verdad? Como se debe. Cuando ya empezamos a trillar esta segunda mitad del año, ya como que la gente empieza a ver una perspectiva más clara de qué hacer y cómo van a ir desenvolviéndose las cosas en su devenir. Aquí estamos viendo en el país muchas cosas interesantes. Señores, hay una vaguada, eso no es nuevo, pero sí que hay lluvias recurrentes, se estará lloviendo durante el día de hoy. Ayer se desató también la furia lloviendo y esto es producto de estas condiciones climatológicas que hay en el país. De hecho, hay varias provincias que están en alerta. Cuando el COE emite alerta, hay que estar alertas, justamente, para que no nos agarren asando batata, en buen dominicano. Sí, porque después hay gente que quieren hasta hacer surfing, que quieren salir en embarcaciones frágiles y todo eso hay que cuidarlo mientras estemos en este periodo. Ustedes saben que hay que estar de cerca. Miren que había o hay una especie de ciclón tropical porque se está moviendo en Centroamérica. Así que mientras tanto hay que estar alertas, tranquilos frente a este fenómeno. Y por otro lado, la gente con el grito al cielo, con el alza de la luz, de la tarifa eléctrica. Yo no sé cuándo es que vamos a salir de esta situación. Yo no voy a decir más nada, porque ya este es el cuarto aumento, 9% más y después hablamos, porque no es fácil lo que ha estado sucediendo con respecto al alza tanto de los productos de primera necesidad, de la canasta familiar, como también de estos servicios tan básicos en el país. Vamos a ver, ustedes saben que estamos pospandémicos, ¿verdad? Aunque la pandemia no se ha ido, ojo, se están incrementando de nuevo los casos de COVID. Y que nadie se alarme, simplemente que como nos hemos olvidado de los protocolos originales a nivel sanitario, es bueno como que refrescar la memoria para que sepamos que todavía hay que guardar muchísimas de las medidas originales tan sencillas como la mascarilla, lavarse las manos, distanciamiento y evitar aglomeraciones. Vamos a ver cómo vamos lidiando con estas cosas. Por un lado también mucho calor, este verano ha entrado duro y curvero. Por otro lado está todavía el incremento del COVID. Y claro está todo lo que ya sabíamos que iba a ser la real pandemia, como vaticinaban los expertos, que era ya estos embates económicos propios de la pandemia, y esto también ha generado un incremento de la delincuencia. Miren, una cosa trae la otra, es un efecto dominó, y nosotros también tenemos que empezar a entenderlo, asimilarlo para buscar la vuelta, para paliar todo lo que estamos haciendo. No es casual que haya mucha gente desequilibrada, porque también la pandemia dejó mucha gente con ciertos descontroles mentales, sí, porque hablaban de pánico, de muchísimas cosas que tal vez unos no lo sufrieron, pero otros definitivamente sí que eran víctimas de estos desórdenes, producto del confinamiento y todo lo que traía la pandemia. Estamos en un tiempo en el que hay que buscar la vuelta a las cosas para no volvernos locos, porque hablar de que se aumenta la luz cuando siguen todavía los apagones, aunque han disminuido, cuando estamos hablando de que hay tanta inflación, hay tantos números dentro de la inflación, y que inclusive estamos importando productos también, que esto va en detrimento de la producción nacional. Señores, hay que respirar profundo. Y mientras tanto los políticos están ocupados
en sus devenires, ¿verdad? En los avatares de ellos, la ley de dominio de extinción y demás. Pero nadie dice nada. Ayer era día del maestro en la República Dominicana. Felicitar a todos los docentes, porque la verdad es que son una parte esencial no solo de la educación, sino también eje importante de nuestra sociedad. En este aspecto encontramos un panorama que hay que estudiarlo también con pinzas, porque el Ministerio de Educación ha librado muchas batallas en los últimos tiempos y ha tenido que hacerle frente a lo que ha pasado en la ADP, porque ustedes saben que ahora la ADP está dirigida por un sindicalista, ¿verdad? Un maestro de mucha tradición y que también anteriormente ha estado al frente de esta organización de los maestros y que pertenece al partido contrario, a la oposición, al PLD. Entonces también ahí hay situaciones, pero ya se les ha prometido a los maestros un nuevo aumento. Yo he dicho aquí que los maestros son de los profesionales que mejor están pagados en la República Dominicana, que es así, pero que eso no impide que ellos también luchen por sus reivindicaciones, pero que estas luchas reivindicativas no afecten lo que es el proceso natural, la dinámica de la educación, impartir docencia, como iniciamos el año escolar, se recuerda, en medio de una huelga. Pero ¿qué resulta? Que ahora que estamos también celebrando el Día del Maestro, encontramos como siempre deficiencias en la educación, cuando nosotros tenemos un tiempo largo que ya se aprobó el 4% adicional a la educación, donde se supone que hay un presupuesto extraordinario del país para que la educación avance. Nosotros vimos la revolución educativa de Danilo Medina y hasta ahora, con todos los logros que hemos tenido, han sido poquitos, todavía nosotros adolecemos de educación. De hecho, yo creo que esta descomposición moral que hay en la sociedad es lo que refleja el nivel de educación que tenemos. Porque aunque no es un proceso ni es un fenómeno local, porque estamos viendo una descomposición global en todos los órdenes, yo creo que los grandes capitales están chupando a la gente, definitivamente como vampiros. Sí, pero bueno, es el establishment. Lo que pasa es que nosotros aquí como país tenemos nuestras propias luchas, pedimos nuestras propias reivindicaciones y tenemos nuestros propios logros. Entonces, de cara a esto, tenemos que volver a revisar el papel del Ministerio de Educación, de lo que está haciendo esta gestión, porque ahí tenemos otro conflicto del que nadie habla, pero está ahí latente, que es con los monitores. Los monitores que también son docentes, que tienen una lucha fraguada desde hace años con el Ministerio de Educación, porque ellos no reciben el mismo trato que los maestros. Originalmente se entendía que había como una especie de rivalidad. Una rivalidad porque ustedes saben que los monitores, los llamados monitores, no son hijos de Machepa. Son profesionales de diferentes áreas que prestan servicios en el Ministerio de Educación en distintos planteles escolares públicos. Y esto tiene un valor importante. Es más, yo creo que cuando hay que romper las reglas, es para las cosas que son positivas. Y yo lo digo de esta forma porque verdaderamente la lucha sin cuartel que han tenido los monitores, que de hecho de una totalidad de 6,000 y pico de monitores han sido ya hasta desvinculados, muchos de ellos por diferentes motivos, pero que al final todo esto termina en que hay un pleito armado en la justicia, se está esperando una sentencia para reivindicar a los monitores, porque los monitores no están bien pagos, porque los monitores son discriminados, porque los monitores ni gozan de las prerrogativas de los profesores, pero tampoco del personal administrativo del Ministerio de Educación. Entonces ellos están en su lucha porque también tienen sus derechos. Pero fíjense ustedes un fenómeno. En un momento en el que se cuestiona la calidad de la educación, en el que se habla también de que muchos maestros aún no están debidamente preparados, y esto es un tema que se habló de manera muy
formal y seria, incluso con las universidades, para que fueran las autoridades, el gobierno, el Ministerio de Educación, quien pusiera los lineamientos de cómo deben ir formándose los maestros en las aulas de las universidades del país. Todo este tema de conversación para adecentar e incrementar cualitativamente la educación está como en un limbo, porque seguimos dando números bajitos en materia de educación. Entonces yo digo, y me dirán ustedes, estos profesionales graduados que están impartiendo docencia en diferentes escuelas y liceos del país, yo entiendo que están bien calificados, que están ahí de hecho porque tienen preparación, porque dan la talla. Entonces no es la idea bloquearlos ni mantenerlos como si fueran el enemigo, al contrario, insertarlos de manera satisfactoria en el sistema para que también ellos contribuyan a aumentar el nivel de muchos de los maestros que a veces están hasta rezagados por un asunto elemental de longevidad, porque en el tiempo a veces hay gente que se va quedando atrás y hay muchos maestros enquistados en la analogía, por ejemplo, en el tiempo atrás, y no es que no tengan un nivel de preparación, pero deben ir actualizándose. Cosa que, por ejemplo, no se da dentro de los monitores, que regularmente son profesionales que tienen un nivel académico, operativo, verdaderamente satisfactorio. Yo creo que ese es un tema que, aunque se ha mantenido en bajo perfil y aunque las autoridades lo manejan a discreción, a merced de sus propias decisiones, de cómo ellos entiendan, y he tenido testimonios de monitores que dicen que han sido maltratados por el sistema educativo nacional. Esto es un tema que, en vez de ser un problema o un hándicap dentro del gobierno, debería ser una panacea para impulsar los esfuerzos que hacemos todos en materia educativa. Eso es parte de los temas que deberíamos tener pendientes en la agenda educativa nacional. Ver la manera en que estos mismos monitores, porque muchos de ellos también son la mano amiga de los maestros que todavía no pueden insertarse. Miren, recuerden ustedes cuando estuvimos haciendo la parte virtual, que aquello era caótico, hay que decirlo, que eso era un caos y era lógico. La conectividad, todo este tipo de, la brecha que hay a nivel digital y tecnológico de muchos de los maestros, y no es que estemos reprochándoselos, pero que realmente existió y existe, y todavía eso es otra agenda pendiente aparte, que hay que actualizar a estos profesionales docentes y que tienen que armonizar las relaciones con los monitores y que deben darle el trato justo a estos profesionales, y que el sistema educativo debe replantearse cómo vamos a asumir realmente la docencia en la República Dominicana y cómo vamos a garantizar que realmente la calidad de los maestros sea la que se espera. Y ver, porque hay muchas situaciones también allí con el ministro, que aparentemente ha tenido muchos frentes, y eso también lo hemos dicho, que es increíble que no haya forma de que armonicen, de que siempre tengan un frente, que esa parte le perjudica mucho al ministerio a nivel administrativo, a nivel docente de cara a los alumnos, a nivel académico para la formación de los alumnos del país, y ni hablar del ruido que le hace al gobierno dominicano. Vámonos a una pausa porque tenemos muchas cosas que hablar, señores. Yo tenía que decir también de Juan Bosch, que ayer estaba de cumpleaños, a propósito también del Día del Maestro, y hablar de que nosotros también tenemos que impulsar la literatura, que eso es un tema pendiente. Yo fui hace un tiempo a un cónclave de escritoras en Guatemala, y a mí me sorprendió ver que un grupo de escritoras de Centroamérica y el Caribe no conocen a Juan Bosch. Entonces también hay muchas cosas que nosotros debemos ir canalizando como país, que yo creo que esa parte de lo que es la cultura, impulsar un poco el turismo cultural, literario,
esto también es importante, que parte del presupuesto, aunque tal vez no devengue los mismos dividendos, debe ser destinado a que nuestros grandes escritores, nuestros grandes literatos, gente que ha contribuido tanto a la cultura como el profesor Bosch, también dignamente sean conocidos y reconocidos en el mundo entero. Ya ustedes saben que cuando retornemos de la pausa tenemos cosas vibrantes aquí en Buenos Días RD. No se muevan.